Ese método es para calmar a los niñitos de inicial cuando están inquietos. Cada tiene un párrafo. No, casi todo. Claro, hoy lo van a separar por párrafos para que se note la diferencia. No es que solo lo van a sacar en un solo. Si no, no se van a notar cada una de las partes que hay dentro. A ver, entonces, cuando el método puede empezar, sí, tal cual. La investigación fue de tipo básico. Está dando la estructura final, ¿no? Se clasifica. No, ha cambiado eso, porque Escuela le ha pedido que cambie el formato. El diseño de la presente investigación fue, ¿ya? Hasta acá hemos hecho lo que es el que era 3.1, tipo de diseño de investigación. Entonces, para pasar al tema de la operacionalización, por ejemplo, respecto a la Parece poesía, eso. variable y su operacionalización. Estructura. Sí, porque todos llevan una conector también. La impulsividad se define como. Y bueno, ahí está su definición. Pero dentro de ese mismo apartado también está la definición operacional. En su definición operacional, la variable fue medida con lo que sigue, con la escala BIS-11. ¿Okay? Cuando hablamos de las dimensiones o indicadores, si es que hay, el instrumento presenta o mide las siguientes dimensiones e indicadores. Y ahí está. Okay, entonces, yo me digo, bueno, de que no están los títulos, definitivamente no están, pero el título les va a servir para que se pueda anotar cada una de las partes que ya se elaboraron. Porque si ustedes solo borran el título y lo dejan así todo tal cual, no se va a entender nada. Aparte de los conectores, emplear los mismos títulos como parte de la redacción, como lo estoy haciendo acá. ¿Todo claro? Y todo eso es en un párrafo grande. No. Es que eso es lo que hace un párrafo. Por Y ejemplo, tú siempre me dices que de 7 o 50 líneas. calculen por ahí, por ejemplo, de 7, uno de 14. Puede ser, entre unos 8 o 12 máximos renglones por cada párrafo. ¿Ya? Y si es que ven que se pasa que el párrafo Sí, tiene bueno. extenso, ya pueden pasar Y el a patito otro, creo que era. a otro, ¿Una a otro vaca? párrafo, Me acuerdo que era. sin perder la hilación Sí, de lo que se está no le detallando compró mi en el web video. y video. ¿Ya? Esto ya es cuestión de cómo ustedes lo vayan a implementar. No es nada del otro mundo. Toda la Canso ya. información ustedes ya lo tienen. Ahora, revisen sus cuadernos de comunicación de secundaria para que puedan redactar todos los datos. Yo tengo mis módulos de matemáticas. Bien, seguimos. Mis exámenes. ¿Todo claro con método? Sí. En la parte de método, recordemos que hay un apartado que todavía nos falta, está vacío, lo vamos a hacer el día de hoy. Punto 3. El apartado número 3. Y ojo que cada apartado es una página. ¿Ya? Cada apartado es una página. Se inicia en una página, mejor dicho. Resultados ustedes ya lo tienen. Eso va tal cual, con sus tablitas, así tal cual ustedes ya lo tienen. ¿Okay? Lo que sí va a cambiar en aquellos casos que hemos hecho modificación, o cuando ustedes han hecho la modificación de la redacción de los ítems, que ahí ustedes tienen una tabla, ¿ya? Esa tabla lo van a redactar, pero en prosa. Los resultados de los ítems. ¿Cómo? Nosotros no. ¿Tan difícil puede ser eso? Los que tienen modificación 1 y modificación 2.
revisen sus cuadernos de comunicaciones secundaria o primaria y vean cómo se puede escribir. Me muero ahorita mismo, claro. Manche de ¿Cuántos años has cumplido? 21. 21. Bueno, no tengo un ejemplo, pero les comento de manera general. Una vez que terminan un instrumento, hay una partecita que hemos quedado que iba, que decía, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a la revisión, el instrumento fue evaluado por tantos jueces, quienes dieron las siguientes sugerencias para la modificación o para el mejor entendimiento del contenido del ítem. Los ítems, las sugerencias de los jueces fueron para los ítems 1, 2 y 3, los cuales quedaron de la siguiente manera, todos juntos seguidos. Entre paréntesis, ítem 1, cierra paréntesis, entre comillas, ponen el ítem modificado, coma, 2, entre paréntesis, entre comillas, ponen el ítem modificado. Y el original ya no. Si ustedes encuentran una forma de poner el original y decir, este ítem, porque también puede ser una forma, el ítem 1, que planteaba, entre comillas, ponen el ítem, fue reemplazado por, y entre comillas, el ítem no fue reemplazado, coma, el ítem 5, que tenía el siguiente contenido, entre comillas, fue reemplazado por, y ponen el otro ítem. No es nada del otro mundo. ¿Okay? No es nada del otro mundo. Entonces, vuelvo a repetir. Esa tabla la ponen en prosa. Aquellos que han hecho modificación. Que se entienda. Que se entienda. ¿Alguien tiene tabla en población? ¿Alguien tiene tabla? ¿Tiene tabla? Ustedes tienen tabla, ya. Lo que van a hacer es, tienen tabla por varón y mujer. Sí, ya. Lo que van a hacer es separarlo por varón y mujer. Es decir, la población estuvo compuesta por ¿cuántos? Ya. De los 359 se describe, se caracteriza. La población estuvo compuesta por 359, de los cuales el 60% fueron varones, y entre paréntesis le pones el número. Ya el programa ya no, solamente por sexo. Entonces, el 60% fueron varones, entre paréntesis 280. Y el 40% mujeres, entre paréntesis nada más. Eso es en la parte de población. O sea, reemplazas la tabla por eso. Bien, entonces, resultados ya lo tenemos. El día de hoy solo nos falta un apartado que lo vamos a terminar rapidito, y la próxima semana, bueno, les voy a explicar para que presenten esto. Nos quedaría pendiente esto de acá, y en conclusiones, bueno, no hay un apartado de recomendaciones, así que las recomendaciones las vamos a dar dentro de la conclusión. Dentro de la conclusión. Bien, y de ahí lo que sigue, bueno, son las referencias, los anexos, y dentro de los anexos, dentro de los anexos, lo primero que va a ir es esto de acá, tabla de operacionalización de variables, que prácticamente eso ya lo tienen, porque es lo mismo que está en método, pero lo van a pasar abajo. Los anexos lo van a ir elaborando ya en un Word para la próxima semana. ¿Qué va a ir? Tabla de operacionalización de variables, primer punto. Segundo, el instrumento. Tercero, la carta de autorización para aquellos que han recogido datos en alguna institución, sea colegio o cualquier otra institución. Se pide que ustedes soliciten una carta que sea firmada por el colegio, etc. Lo escanean y lo ponen ahí en sus anexos. Cuarto, el tema de los jueces lo van a escanear solo la parte que ha firmado. ¿Ya? Solo la hoja y la parte que ha firmado. Y no vamos a poner todo.
Y por último, hasta que se me ocurra otro, sería el consentimiento o el asentimiento informado. Aquellos que han aplicado de manera virtual ese pantallazo del formulario de Google, ahí donde está su asentimiento o consentimiento, ese lo van a poner ahí en la mesa. Los que han aplicado de manera física, el modelo que han empleado para poder aplicar. Esos 5 anexos. Bien. Todos son 5. No, pero me refiero al modelo de asentimiento informado. Asentimiento informado. Eso les dije y les mandé. Si no lo han hecho, debería jalar, porque esa es una cuestión al cliente. Que dice si voy a falta voluntariamente. El asentimiento es para aquellos que han aplicado con menores de edad. El consentimiento para aquellos que han aplicado con mayores de edad, pero el consentimiento estaba dentro del formulario. Vamos a conversar seriamente. Bueno, entonces, eso sería lo que tienen que hacer para empezar. Un poquito. Preguntas, dudas, sino para pasar a desarrollarme con esto de acá. Bueno, acá va mi nombre. Con ese copio, claro. No, porque eso lo utilizo. Yo utilizo mi material. Por venir no. Y preguntas, dudas. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Guárdesela. Ya. Vamos a entrar entonces a al último contenido de nuestro curso, para ir ya despidiéndonos. Y bueno, con algunos obviamente nos vamos a encontrar todavía. Ahí ahorita me da. ¿Tú? En febrero empezamos. Bien. Confiabilidad. Ese es el. De acá hay unos temitas más que de repente lo voy a explicar, pero no lo vamos a elaborar. Los otros 2 temitas son la invarianza factorial y el tema de los baremos. Pero no lo vamos a elaborar porque no hay necesidad de elaborar baremos. Cuando los baremos van a escribir una población que no nos corresponde. Entonces, la confiabilidad. Bien, vamos a ver confiabilidad. ¿Qué es confiabilidad? Atento, porque adicionalmente a lo que ya les he explicado, a lo que ya se ha tomado el examen de la segunda unidad, va a venir esto de acá. Bien, o sea, es lo mismo más esto de acá. Así que si es que no han aprobado, bien, la confiabilidad. La confiabilidad entonces es una propiedad de medición al igual que la validez. Y al igual que existen evidencias de validez, bueno, no existen evidencias de confiabilidad, sino que existen tipos para estimar la confiabilidad. Bien. Entonces, en líneas generales, la confiabilidad hace referencia a 2 aspectos: la precisión y la estabilidad de las mediciones. Bien. Y eso implica que más o menos las mediciones sean equivalentes cuando se repiten los procesos de medición. Es decir, si yo ahorita aplico acá y tengo un error de medición de un 20%, lo voy a decir en porcentajes, y de acá de repente aplico nuevamente un instrumento en otro contexto bajo las mismas condiciones y de repente obtengo un 18 y 9%, podría decir que hay estabilidad, consistencia y precisión de las mediciones. Pero si acá tengo un 20% de error y aplico de nuevo y tengo un 80% de error, esto ya no sería ni precisión ni estabilidad en las puntuaciones. Cierra la puerta, por favor, y quédate afuera. Entonces,
más o menos lo que tiene que ver con la consistencia y estabilidad hace referencia a la equivalencia entre las puntuaciones. Vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo ya lo he puesto antes y esto también ya lo he dicho antes. Pregunta del examen. Pero no va a venir. Tenemos un ítem. Tenemos 1, 2 y 3. Ya tenemos 3 ítems con 3 opciones de respuesta. 3 y hasta 4. Pregunta. Para el ítem 1. ¿Qué color te gusta? ¿Amarillo, blanco, negro o rojo? Rojo. Rojo, pasión. Tenemos el segundo. ¿Qué tenemos? ¿Qué género de música te gusta? Salsa, bachata, reggaetón, cumbia. Ninguno. ¿Pudai te gusta? Salsa. La salsa. Ya vamos a poner que es. No, pues, pero estamos dentro de esta. Vamos a ponerlo. Reggaetón, bachata, cumbia y salsa. Ya salsa. 1, 2, 3, 4. Es la que sabe. Es la que sabe. El último. Número de terror, ¿Qué plato de comida te gusta? Ya vamos a poner pollo a la brasa, ceviche, saltado y arroz con pollo. Ese que precio también. ¿Vamos saltado? ¿Va a ir el lomo saltado? Vale, ya, bueno. Bien. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, ¿okay? Acá podríamos decir que hay cierta precisión y estabilidad en las puntuaciones. ¿Por qué? Porque más o menos hay equivalencia. Más o menos hay equivalencia. Dicho de otro modo, es el sí, no, me lo paso. Bueno, entonces, pero si es que nosotros nos vamos al contenido del ítem, acá vemos el tema de los colores, el tema de la música, los géneros y el tema de la comida. No estamos midiendo nada. Bien, no estamos midiendo nada. Por lo tanto, un instrumento puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Pero un instrumento válido necesariamente tiene que ser confiable. Bien, acá podríamos decir que hay estabilidad y consistencia en las puntuaciones, por más o menos la equivalencia que hay. Pero no están midiendo nada. O sea, no hay un constructo, no hay un marco teórico que esté midiendo. Por lo tanto, solamente podríamos decir que hay cierta equivalencia. Bien, pero en función de la similitud o la cercanía de las mediciones, más no sabemos si es que eso lo pasamos por un programa, si es que realmente va a ser así. Perfecto. Dicho de otro modo, la confiabilidad hace referencia al grado de exactitud con la que un instrumento mide la variable que se desea. Dicho de otro modo, lo que se requiere mediante la confiabilidad es mantener al margen posible todo el error de medición de la prueba también posible. Mientras menos error, podríamos decir que el instrumento está midiendo mucho mejor. ¿Preguntas? Escucha, ¿no sabes qué grabar nada más? Entonces, solamente con eso. Solamente eso. En la confiabilidad también vemos, por ejemplo, cuando se hace trampa en las papers. No. Eso lo podemos ver con algunos procedimientos que se emplean en la teoría de respuesta al ítem. El tema de la aleatoriedad y el tema de la veracidad de las respuestas. Supuestamente existen algunos instrumentos, como por ejemplo el Milon, que te dice, ¿no? A partir de 8, creo 10 respuestas, ya es una medición inválida. Pero la pregunta es, ¿por qué sería inválido? Ustedes se han puesto a revisar qué tiene que ver ese ítem, que supuestamente debe ser inválido, con los demás.
Y lo único que lo diferencia, Sí, te da una escala de mentira. supuestamente se llama escala de mentira. La pregunta es, ¿qué mide esa escala de mentira? ¿Por qué 8? ¿Por qué 10? Porque no me acuerdo cuántos son. ¿Alguien se acuerda? Creo que son 8, 7. En una escala de mentira, no me acuerdo. No, solo creo porque era la misma pregunta, solo que diferente. Tendríamos que Y revisar. se contradice. Ajá, al revés. Pero ¿sería una escala? No, porque a las finales el tema de la aplicación de un instrumento es aleatorio. Si yo te aplico un instrumento ahorita, te aplico el mismo mañana o el mismo dentro de un mes, tus respuestas no van a ser las mismas. Salvo que te las memorices. Pero no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque es lo que pasa con estas variables, no son exactas. No hay dirección exacta. Entonces, ese instrumentito se construyó así. Sí, así. Y hay otros también que se utilizan. Bueno. Entonces tenemos algunas formas de medición de la confiabilidad. Entonces, si quieren Ahora, respecto a los aspectos que influyen en una baja confiabilidad, pues hay bastante. Y esos temitas ya he mencionado muchas veces, tema, una buena investigación siempre empieza por una buena selección de instrumentos y una buena recolección de datos también. Y dentro de la recolección de datos pues hay varias variables que a veces nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, si está aplicado de manera virtual, no sabemos si es que ese participante, ha respondido porque realmente ha sido a conciencia o simplemente lo ha hecho por marca. Vamos a ver. Si te aplicara de manera física, de repente por ahí uno que otro marcó, pues porque quiso marcar. Que hay un mayor grado de control, sí, pero nunca vamos a tener el 100% control de las mediciones que se hacen. Salvo que los estudios sean bastante controlados, como por ejemplo los experimentales, pero con población fija y que sean de menor cantidad de esa población, pues, como los experimentales también. Pero experimentales con población fija, porque experimentales que hacemos en un colegio no es controlado. Luego en el colegio, de repente la próxima semana, de los 15 que trabajé, la próxima semana iría 10. Ya todo mi experimento. Pero en laboratorios, cuando se hacen estudios N1, por ejemplo, ahí sí todo es bastante. Laboratorio de verdad. Uso de instrumentos inadecuados. Bueno, la idea es que antes de seleccionar un instrumento podamos revisarlo también. Le falta estandarización. La forma de aplicación también, lo que tiene que ver con la instrucción. Bueno, esas temitas ya lo he mencionado, así que puede ser pregunta examen. Bien, ahora, las formas o los tipos de confiabilidad, vamos a decir. Tenemos algunos. Por estabilidad. ¿Por estabilidad o temporal? ¿Por qué? ¿Por qué se llama por estabilidad? A ver, esto implica que yo el día de hoy, por ejemplo, empleo un instrumento, lo aplico con ustedes y de acá tenga que volver a aplicar en 6 meses. ¿Okay? Correlaciono las dos puntuaciones y los resultados deberían estar dentro de un parámetro. La situación es que no hay un control sobre esta población que puede variar. De repente, el próximo ciclo, algunos se van a estudiar a otra universidad. De repente, el próximo ciclo, alguien se muere. Entonces, ese tipo de variable que nosotros no la podemos controlar. Y como ya no está toda mi muestra, obviamente, pues ya corre el riesgo de que esto no salga o no sea objetivo. Por equivalencia. Por equivalencia es cuando utilizo dos tests que miden lo mismo. Cuando nosotros revisamos las propiedades psicométricas de los instrumentos que son antiguitos, más hacen esto de acá. Porque en ese tiempo no había otros avances que tenemos ahora.
Por equivalencia, es decir, correlacionan dos instrumentos que miden la misma variable. ¿Okay? Por ejemplo, el de Beck y el de Hamilton que miden depresión, o el de Beck y el de Hamilton que miden ansiedad. O sea, son dos instrumentos que miden la misma variable, pero cada uno desde su propio marco teórico. Entonces, TRTs correlacionamos en un determinado tipo. Puede ser pregunta exacta. ¿Por qué no emplearon TRTs? Por ejemplo. Formas equivalentes. La estabilidad temporal. Consistencia de las respuestas. Eso es lo que les decía. Los instrumentos que pueden medir lo mismo. División por dos mitades. El mismo instrumento, por ejemplo, tengo un instrumento de 10 ítems, de manera aleatoria separo 5, 5 y lo correlaciono. Medio rara esa forma de trabajar, pero también existe. Y lo que nosotros vamos a hacer es basado en la consistencia interna. Análisis de homogeneidad de los ítems. Tenemos que en KR20 se emplea para ítems dicotómicos. ¿Ya? Pero lo que dicen las malas lenguas es que nuestro amigo Alfa, perdón, Cronbach, como que sustrajo algo del KR20 y lo volvió su. Pero prácticamente es un caso especial del KR20, casi lo mismo, no es lo mismo, casi. El KR20 entonces se utiliza para ítems dicotómicos y el alfa, coeficiente alfa para ítems politómicos. ¿Ya? Pregunta de examen. Que son muchas opciones de respuesta. Tanto el coeficiente alfa como el coeficiente omega, que los dos los vamos a estimar el día de hoy, se utilizan para ítems politómicos. Por ahí hay algunas apreciaciones metodológicas también que dicen que igual se puede aplicar tanto el coeficiente alfa como omega para ítems dicotómicos, pero se observa que hay ciertos errores. Entonces, más es para ítems politómicos. Por último, este tema es cortito. Cortito para entender qué es la confiabilidad, no es que sea cortito la confiabilidad. Existe un mundo de teorías para poder estimar la confiabilidad. Esta es la definición de las normas técnicas. Siempre trabajamos con las normas técnicas del 2014. Esto de acá, esto sí tienen que saberlo muy bien. Esto sí va a ser pregunta de examen físico. La pregunta es, normalmente seguro que ustedes han escuchado bastante sobre el famoso alfa de Cronbach, ¿verdad? Bueno, pero se llama alfa más. La situación es que el coeficiente alfa tiene algunas limitaciones, motivos por los cuales nosotros no lo vamos a emplear. ¿Ya? Dentro de esas limitaciones está la primera, que dice, presenta limitaciones tales como, se ve afectado por el número de ítems. La confiabilidad depende muchísimo del número de ítems y de las opciones de respuesta. Entonces, si mi instrumento tiene una gran cantidad de ítems o tiene pocos ítems, la confiabilidad va a variar. Y eso ya es un sesgo. No mide bien, no hay precisión, no hay estabilidad. Primera limitación. Segunda, requiere el cumplimiento de tau equivalencia. ¿Qué es la tau equivalencia? La tau equivalencia hace referencia a lo siguiente. En otras palabras, la tau equivalencia, como el mismo nombre lo dice, es equivalencia. Equivalencia, igualdad, equidad, más o menos por igual. Entonces, supongamos que tengo una variable con algunos ítems. Entonces, con 4 ítems, por ejemplo. Y cada ítem obviamente tiene su carga factorial. Tengo punto 40, punto 50, punto 65, punto 71. Ok. Entonces, para poder tener un buen coeficiente de confiabilidad, qué rico duerme. De ahí en su examen, ni hables. Siga durmiendo, no se preocupe. No me la despierte, por favor, siga durmiendo. Entonces, la tau equivalencia implica que los pesos factoriales sean los mismos, sean iguales. Por eso se denomina tau equivalencia, equivalente, igualdad, equidad.
Pero con nuestras variables no va a pasar eso. ¿Por qué no va a pasar eso? Porque todas las personas no piensan igual, no sienten igual, no responden igual, no perciben igual y hay mucha variabilidad de respuesta. Por lo tanto, las cargas factoriales nunca van a ser iguales. Nunca van a ser iguales. Y eso ustedes se han dado cuenta, o se van a dar cuenta cuando revisen las cargas factoriales. No existen cargas factoriales iguales. Que se pueden acercar posiblemente, pero eso no implica que sean iguales. Entonces, como el coeficiente alfa requiere de esto de acá, y como no se cumple esto de acá, y hay cierto sesgo. Es otra limitación. También pregunta de examen. Y eso hace que se subestime la confiabilidad. El no cumplimiento de la tabla de equivalencia hace que se subestime la confiabilidad, es decir, la confiabilidad baja. La otra limitación sería la no correlación de errores. Asociado a cada medición, a cada ítem, siempre hay un error de medición. ¿Qué es lo que pasa? Del valor global, del valor que puede dar el coeficiente alfa, está también cierto grado de proporción de los errores que se suma a la confiabilidad. ¿Y qué es lo que hace eso entonces? Que se sobreestime, es decir, la confiabilidad sube, porque del valor, digamos, limpio, que podría salir un valor de confiabilidad, es que te caes, descierta. De un valor limpio, vamos a decirlo así, que podría tener un coeficiente alfa, un valor de confiabilidad, se suma o se añade o se va de colado por ahí el tema de los errores, por lo tanto hace que la confiabilidad suba. Y eso es sobreestimar, o sea, sobre. Pero el no cumplimiento de la tabla de equivalencia, como no todos los pesos factoriales son iguales, hace que la confiabilidad baje. Más fácil e imposible. Pero no es bueno que la confiabilidad suba. No, porque no está reflejando el verdadero valor de la precisión y la estabilidad. Y además supongamos que la confiabilidad llegue a 1. 1 porque sube por este problema. 1 implica que los ítems son redundantes, que hay por ahí algunos que están midiendo lo mismo, de repente dimensiones que miden lo mismo, y el instrumento se tiene que reespecificar. Supongamos que esté en punto 60 y la literatura implica que dice punto 60 como que no hay mucho contenido teórico dentro de los ítems, no hay precisión, no mide bien, pero me salió punto 75 porque lo sube. Entonces, no es que sea bueno, porque en realidad no está midiendo bien, sino que por el tema de los errores hace que lo suba. Entonces, no es algo bueno. A diferencia, entonces, del coeficiente omega. El coeficiente omega no depende de los ítems, no depende de la cantidad de ítems ni de la cantidad de respuestas, trabaja directamente con los pesos factoriales o las cargas factoriales. ¿Ya? Pero no importa, no requiere del cumplimiento de la tabla de equivalencia. Por lo tanto, reduce el riesgo de la sobreestimación y de la subestimación también de la confiabilidad. Por eso es que empleamos el coeficiente omega. Todo ese cuadrito de ahí facilito de la sobreestimación y de la subestimación también. Entonces refleja el verdadero valor o el valor más cercano. No existe un verdadero. Todo ese cuadrito bien resumido ha sido mi análisis de ese artículo de ahí. Entonces, si quieren leerlo más, para mayor entendimiento, con sus propios ojitos, con su propia información y forma de entender y comprender lo que hemos visto, lo pueden leer. Si quieren dar un mejor examen, lean. Si es que no quieren, igual la sugerencia es que lo lean porque esto va a venir en el examen. Pregunta, ¿por qué utilizamos el coeficiente omega y no el alfa? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer todo esto de acá, hacerlo ustedes. Así con su grafiquito, por esto, no lo utilicé, etc. Esa va a ser pregunta. Este facilito, 3 puntos, ¿no? 3 puntitos. Tabla de equivalencia, la correlación de error. Y el tema de la unidimensionalidad, porque no existe un alfa total. Si mi instrumento tiene dimensiones, no es que yo pueda sacar un alfa de todo. No existe un alfa total. Se requiere la unidimensionalidad. Solamente se puede sacar confiabilidad por dimensión o por factor, o salvo que mi instrumento sea unidimensional de todo ese instrumento y nada más.
Entonces, eso es todo lo que les quiero compartir por el día de hoy. Pueden irse a su casa. Gracias. Ahí, sacan su base de datos, su Yamovi, y ahorita lo hacemos en la práctica. O sea, ahorita la práctica. Break. Una sola computadora. Break. No. Ah. ¿La pongo?